Todos vamos a empezar, ¿no? Primeramente, como siempre, aprovechando que inicia un año nuevo, pues desearles a todos lo mejor para este año. Cada vez que me ha tocado dar los saludos para el siguiente, este año 2019, siempre digo que Diosito nos dé salud y ya lo demás que corra por parte de nosotros, ¿eh? Porque eso de estarle pidiendo todito a él, pues no, pues hay que hacer nuestro esfuerzo también, ¿no? Entonces, pues igual a todos desearles lo mejor este año, mucha salud y pues ponernos a trabajar para que lo demás se dé por añadidura, ¿no? Pues bueno, buen día a todos. Este cafecito de los lunes, que ahora se hizo el martes, pues el tema es todo lo relativo a lo que es el decreto en la región fronteriza. Con el tema del decreto de región fronteriza, un decreto que, pues que la finalidad es buena, pero creo que las reglas todavía no están tan claras, ¿no? El hecho de que el cafecito de los lunes lo hayamos prorrogado para hoy martes es porque teníamos la promesa de la autoridad de que el lunes 7 se iban a presentar las reglas relativas al decreto. Porque si bien es un decreto que inició su vigencia el 1 de enero, también es cierto que nadie estuvo preparado para empezar a operar a partir del 1 de enero, ¿no? Entonces vamos a verlo. Primeramente, fíjense bien, ¿cuándo se publicó el decreto, no? El decreto se publica el día 31 de diciembre. Se publica el día 31 de diciembre. Es un decreto fiscal para la región fronteriza norte, el cual establece un estímulo que es opcional. Ese es el primer punto que debemos de considerar. El estímulo no es obligatorio, ¿no? O sea, obviamente es un estímulo, ¿sí? Pero es opcional. Es tanto en materia del impuesto sobre la renta como del IVA, del impuesto al valor agregado. Y este estímulo, fíjense bien, no es que la tasa del ISR haya bajado, no es que la tasa del IVA haya bajado, no. Es un crédito, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y este estímulo estará vigente solamente durante el 2019 y 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está elevado a ley, pues no tiene el carácter de una ley, sino es un decreto presidencial donde se establecen unos créditos que se van a ir contra el impuesto sobre la renta o contra el IVA, ¿no? Para cuando le pregunten, oye, es que ya bajó la tasa del ISR, no, la tasa del ISR sigue siendo igual. Oye, bajó la tasa del IVA, no, la tasa del IVA sigue siendo el 16%, simplemente hay un efecto que pareciera que hiciera que las tasas disminuyen, que es lo que vamos a ver, ¿no? Otra de las cosas que son muy importantes es, ¿qué es región fronteriza norte, no? La región fronteriza norte, ¿sí? Pues cualquiera dijéramos, pues es la franja fronteriza, ¿no? Pues sí, es la franja fronteriza, pero también se agregan ciertas ciudades o regiones, ¿sí? Que también se consideran como región fronteriza norte. Ahí está básicamente, pues, Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali, todas estas de Baja California, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Zaric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, en Chihuahua, Boscana, Ascensión, Juárez, Guerrero, Guadalupe, Coyame, Ojinaga, Benavides, en Coahuila, Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero, Hidalgo, en Nuevo León, Anáhuac, y en Tamaulipas, pues Nuevo Laredo, Guerrero, Miel, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo y Vallehermoso, ¿no? Todas estas ciudades se consideran, a pesar de que no están en la franja fronteriza, pero se considera que forman parte de la región fronteriza norte, ¿no? Entonces es muy importante. Por aquí aparece pues Ensenada, Tijuana, Mexicali, Caborca, San Luis, Peñasco, todas estas ciudades con las que tenemos muchas relaciones, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el estímulo?
El estímulo es para los contribuyentes que cumplan con los requisitos para gozar del beneficio. O sea, para poder tener este beneficio necesitamos cumplir ciertos requisitos. A esos que cumplan los requisitos se les va a otorgar un crédito fiscal que equivale a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en los pagos o en los pagos o en el ejercicio, ¿no? En los pagos provisionales o en el ejercicio, ¿ok? El decreto fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señala que los estímulos que contempla son la reducción del IVA del 16 al 8% y el impuesto sobre la renta al 20%, ¿sí? Que más bien que al 20% es una reducción de la tercera parte, ¿no? También señala un aumento del doble del salario mínimo y la homologación de los precios de los combustibles con los estados de Estados Unidos cercanos a la frontera. Eso, en sí, esa es la finalidad del decreto. Ahora bien, fíjense bien, ¿quiénes son los sujetos elegibles? O sea, ¿quiénes pudieran, en un dado caso, adherirse o apegarse a este decreto? Son todas las personas morales del régimen general, que ahorita vamos a ver que no es cierto que son todas las personas morales del régimen general. Son las personas físicas con actividades empresariales y profesionales y las personas morales del régimen opcional de acumulación de ingresos, o sea, del flujo efectivo, aquellas personas como las SAS, las sociedades anónimas simplificadas, ¿no? El decreto, que esto también es importante, el decreto señala que la condición es que perciban ingresos exclusivamente en la región de la región fronteriza norte. Esa es una condición, pero fíjense cómo está muy rara esta condición, porque luego me dice que se entiende como exclusivamente cuando los ingresos de esta región representen al menos el 90% de los ingresos del contribuyente del ejercicio inmediato anterior. Entonces, yo tendría que irme y decir, a ver, yo tengo una empresa que tiene una sucursal, voy a decirlo así, en la región fronteriza norte, pero tengo una sucursal en Sinaloa, ¿sí? Entonces, si la suma de los ingresos de la región fronteriza norte no me da al menos el 90%, técnicamente estaría fuera del decreto. Sin embargo, fíjense lo que me dice el propio decreto. El mismo decreto señala que quienes tengan algún establecimiento en la región fronteriza norte podrán aplicar el estímulo por los ingresos atribuibles al establecimiento. O sea, hace que voy a poder aplicar el estímulo por los ingresos exclusivamente del establecimiento que está en la región fronteriza norte. Los contribuyentes de la región fronteriza norte que tengan establecimientos fuera de la región pueden aplicar el estímulo por los ingresos atribuibles a la región fronteriza norte, lo que pareciera que se hace nulatorio el requisito del 90% de los ingresos a la región fronteriza norte. Este punto no es claro y es probable que se precise a través de reglas generales, ¿no? Por un lado me dice, si no cumples el 90% del total de ingresos en la región fronteriza norte, entonces no entras al decreto. Pero por otro lado te dice que por los ingresos que tienes en la región fronteriza norte sí puedes aplicar el decreto. Entonces ahí pues hay algo ahí que seguramente se tiene que aclarar, ¿no? Ahora bien, el estímulo en materia del impuesto sobre la renta hay que diferenciar, que es el estímulo en renta y el estímulo en IVA, ¿no? Son dos cosas diferentes. El estímulo en materia del impuesto sobre la renta consiste en acreditar la tercera parte del impuesto causado, tanto en el ejercicio como en pagos provisionales, únicamente sobre los ingresos obtenidos en la región fronteriza norte. Es decir, solamente se pagará un 66.66% del ISR que se cause por los ingresos obtenidos en la región fronteriza norte. O sea, vamos a estar pagando 2/3 partes del impuesto, ¿sí? Insisto, de los ingresos que se tengan en la región fronteriza norte. Para el caso de personas morales, pues si mi tasa es el 30% y voy a pagar sobre 2/3 partes, pues mi tasa se queda en el 20%, ¿verdad? Sin embargo, para personas físicas, pues dependerá de la tasa efectiva que tenga del impuesto que se cause derivado de la aplicación de la tarifa y pues se van a pagar las 2/3 partes también. Vamos a suponer que una persona física le da una tasa efectiva del resultado de la aplicación de la tarifa
del 21%. Entonces, si le dio una tasa efectiva del 21%, voy a dividir ese 21% en 3, me da 7 y voy a pagar dos partes de ese 7, o sea, voy a pagar un 14%. Entonces, para personas morales siempre va a ser 20, para personas físicas van a ser 2/3 partes de la tasa que le corresponda como resultado de su tarifa. Ahora bien, ¿qué tipo de ingresos no entran en el decreto? ¿Sí? Para determinar el total de ingresos de la región fronteriza norte, no deben considerarse ingresos derivados de bienes intangibles, o sea, ventas de intangibles. Tampoco los ingresos que se deriven del comercio digital, ¿sí? De todo lo que se comercialice a través de digitales, o a través de internet, a través de otros medios diferentes. Pues sí, es obvio, ¿verdad? El comercio digital no necesariamente estás haciendo las operaciones en la región fronteriza norte, sino puede ser en cualquier parte de la República, ¿verdad? Ahora bien, las personas físicas que tengan ingresos distintos a las actividades empresariales dentro de la región fronteriza norte pagarán el ISR por dichos ingresos según el régimen que le corresponda. Es decir, a lo mejor yo tengo una tienda, un negocio en la región fronteriza norte, pero también tengo ingresos por salarios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el decreto es que el ingreso por salario lo voy a pagar conforme al capítulo de salarios, ¿sí? Y el impuesto sobre el salario lo va a pagar conforme al régimen de salarios sin aplicar el estímulo. Y el estímulo se aplicará contra el impuesto que deriva de sus actividades empresariales. Pero dices tú, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si aquí tengo actividades empresariales que sí tienen derecho al estímulo y aquí tengo ingresos por salarios que no tienen derecho al estímulo, entonces lo que voy a sacar es un impuesto global por las dos actividades y luego voy a sacar la proporción. ¿Cuánto representan los ingresos por actividades empresariales de mi total del ingreso? Y en esa proporción voy a aplicar el estímulo al impuesto sobre la renta causado en total, ¿no? Eso también son cuestiones importantes que hay que valorar. ¿Sí? Requisitos. Ahora bien, para que un contribuyente pueda ser elegible a la aplicación del estímulo, hablábamos hace rato de que se deben de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y primer requisito es acreditar tener su domicilio fiscal en la región fronteriza norte por los últimos 18 meses. Y es muy sencillo. Las reglas, que ahorita las vamos a ver también, es muy sencillo. 18 meses. O sea, si tengo apenas 6 meses en la región fronteriza, no puedo. O sea, tengo que cumplir 18 meses. Y el otro es inscribirse en el padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte. ¿Sí? Que nomás le vamos a llamar padrón, ¿no? Porque el padrón de beneficiarios, ¿no? Entonces, requisito, tener más de 18 meses en mi domicilio en la región fronteriza norte e inscribirme en el padrón de beneficiarios del estímulo, ¿ok? Esos son requisitos. Ahora bien, para quienes inicien actividades, obviamente si alguien que va a iniciar actividades, pues no va a tener 18 meses en la región. Entonces, esos que inician actividades van a solicitar su inscripción en el padrón, van a tener que demostrar, fíjense bien, van a tener que demostrar que cuentan con capacidad económica, con bienes de activos nuevos o instalaciones en la región fronteriza norte, ¿sí? ¿Contra quién creen que van con este requisito? Obviamente hay que demostrar que tengo materialidad de los actos que voy a realizar. Pues, entonces, esto suena un tanto cuanto a los EFOS, ¿no? A las empresas que facturan operaciones simuladas. Y lo otro es estimar que al menos el 90% de los ingresos del ejercicio son de la región fronteriza, ¿no? O sea, tengo un error. Hay que estimar que de mi 100% de mis ingresos, al menos el 90% van a ser de la zona fronteriza, ¿no? Entonces, aunque esto ya lo vimos, ¿verdad? Si al final de cuentas no cumplo con el 90% de todas maneras puedo aplicar el beneficio sobre esos ingresos exclusivamente, ¿no? Ahora bien, quienes cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento dentro de la región fronteriza norte
deberán acreditar que la misma tiene cuando menos 18 meses a la fecha de suscripción en el padrón de beneficiarios, ¿no? Entonces, ya lo comentábamos un poquito, ¿sí? Si yo tengo una sucursal y mi domicilio está en Sinaloa, entonces yo tengo que comprobar que para que esa sucursal se haga acreedora a los beneficios, esa sucursal tiene al menos 18 meses en la región fronteriza. Que es lo que comentamos aquí. En el apartado anterior se menciona que quienes tienen establecimientos en la región fronteriza norte o bien contribuyentes de la región fronteriza norte con establecimientos fuera de la región aplicarán el estímulo solo sobre los ingresos atribuibles a la región fronteriza norte, ¿no? Entonces, esto es lo que decíamos hace rato, que básicamente hace nugatorio la obligación de cumplir con el 90%, ¿no?, de los ingresos en región fronteriza. Condiciones del crédito también, que son muy importantes. Quienes no apliquen el crédito pudiéndolo haber hecho, entonces perderán el derecho a hacerlo hasta por el monto en que pudieron haberlo aplicado. O sea, es muy importante. Quien pudo haber aplicado el crédito y no lo hizo, entonces pierde ese derecho hasta por el monto que lo pudieron haber aplicado. Más adelante vamos a ver cómo esa pérdida de derecho, si no lo apliqué en el pago provisional, eso que no apliqué en el pago provisional me contamina los siguientes pagos provisionales, inclusive la declaración anual. Quiere decir que si no lo aplico en el pago provisional, tampoco lo voy a poder aplicar en los siguientes pagos provisionales y mucho menos en la declaración anual también, ¿no? Entonces, aguas con esto. Este crédito obviamente no va a dar lugar a devoluciones ni compensaciones. Viene un tema que es muy importante y que la verdad aquí nos va a doler bastante, ¿sí? Sobre todo en algunos temas, ¿no? Pero fíjense bien, el decreto es muy claro y es muy preciso. ¿Quiénes no son elegibles a la aplicación del estímulo? No es que, ¿por qué? Es que simplemente es no elegibles. O sea, y fíjense bien quiénes son no elegibles para la aplicación del estímulo. Las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, los almacenes generales de depósitos, las arrendadoras financieras y las uniones de crédito. O sea, todo lo que tiene que ver con el sistema financiero no son elegibles a la aplicación del estímulo. Todos los contribuyentes del régimen opcional para el grupo de sociedades, o sea, los que antes consolidaban para efectos fiscales, pues tampoco, están fuera del estímulo o del decreto. Aquí empiezan los dolores. Los coordinados. O sea, fíjense bien, todo el transporte que tribute como coordinados está fuera del estímulo. Y esto realmente es preocupante, ¿no? Porque los coordinados quedaron fuera. ¿Sí? Yo aquí tendría que hacer valoraciones para ver si un coordinado lo dejo como coordinado, mejor me lo llevo al régimen general, ¿no? Porque a lo mejor como régimen general me sale mucho más barato la aplicación del estímulo que de seguir dejándolo como coordinado, ¿no? Pero habría que valorar todo ese tipo de cosas. El dolor más grande viene aquí, todo lo que es sector primario, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, está fuera del decreto. O sea, ellos no pueden disminuir la tasa del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal están fuera. Los contribuyentes con ingresos por servicios profesionales, o sea, todo lo que es honorarios, están fuera. Todo lo que es la industria maquiladora, que tributan conforme al 181 y 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o sea, todo lo que es la industria maquiladora que tributa y paga impuestos sobre lo que llamamos el safe harbor o algo así, esos también están fuera. Todos los que se realizan actividades a través de fideicomisos también están fuera. Las sociedades cooperativas de producción, dedíquense a lo que se dediquen, están fuera. Obviamente, aquellas empresas que ya están catalogadas como EFOS y aquellas empresas que están catalogadas como EROS, cuidado porque están fuera, ¿sí? Entonces, las que son EFOS, pues está claro, ¿no? O sea, son EFOS, la autoridad sigue un procedimiento para subirlos al artículo 69B y ya quedan como EFOS ahí, sin ningún problema. El problema que yo le veo importante es los EROS.
porque si algún proveedor mío, ¿sí? La autoridad lo catalogó como EFO, en automático yo me convierto en EDO, ¿sí? Y entonces, si yo soy EDO, pues aquí técnicamente también estoy fuera, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Todos los ingresos que deriven de bienes intangibles, de ventas de bienes intangibles, ya lo veíamos hace rato también, todo lo que deriva del comercio digital, salvo lo que señala el SAT, que a la fecha no ha señalado nada, no se define también qué se entiende por comercio digital, pero de eso todavía no hay reglas. Quienes suministran personal mediante su contratación laboral o sean considerados intermediarios laborales, o sea, todas las outsourcing o inclusive las insourcing, también están fuera. Los contribuyentes que no hayan corregido una situación fiscal observada mediante ejercicio de facultades de comprobación, o sea, todos los contribuyentes que se han ido, vamos a decir, a liquidación también. Quienes apliquen otros beneficios o estímulos fiscales, que esto también es preocupante. ¿Qué quieren decir con esto? Quienes apliquen otros beneficios o estímulos fiscales, ¿sí? Porque ¿qué es un estímulo fiscal, verdad? O sea, ¿o qué es beneficios, ¿sí? Porque quienes apliquen otros beneficios, yo pudiera pensar, oye, si yo aplico una regla de miscelánea que me permite un beneficio, entonces, tampoco puedo aplicar esto. Me parece que eso es muy discutible, ¿no? Quienes se encuentren en el ejercicio de liquidación, las personas morales cuyos socios o accionistas hayan perdido la autorización para aplicar este estímulo, o sea, una persona moral que tenga incluido un socio que no tenga derecho a esto, ¿no? Entonces, tampoco la persona moral podrá apegarse al decreto. Las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, tampoco. ¿Sí? Fíjense bien, recuerden una cosa, todos estos que no entran, estamos hablando para el estímulo del impuesto sobre la renta. No tiene nada que ver con el IVA, ¿eh? El IVA es otra cosa. Esto es para el estímulo del impuesto sobre la renta. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? Los contribuyentes deben de solicitar suscripción al padrón de beneficiarios, lo que vimos ahorita, a más tardar el 31 de marzo del ejercicio de que se trate. Y fíjense cómo dice, del ejercicio en que se trate. ¿Cuántos años va a durar vigente este decreto? 2019-2020. Tenemos que, a más tardar el 31 de marzo del 2019, solicitar la inscripción al padrón, ¿sí? A más tardar el 31 de marzo del 2020, tenemos que renovar la solicitud de inscripción al padrón, ¿ok? Obviamente, salvo que inicien actividades. Los que inicien actividades deberán hacerlo dentro del mes siguiente a aquel en que se inscriban en el RFC. Y para poder inscribirnos a ese padrón, ¿qué nos van a pedir? Nos van a pedir que tengamos firma electrónica, nos van a pedir que contemos con opinión positiva del cumplimiento de obligaciones. Y ojo con esto, ¿sí? Acuérdense que muchas veces, por un detallito, no nos sale positiva la opinión. Y lograr que se cambie de una opinión negativa a una opinión positiva, muchas veces tarda tiempo. Cuidado con que llegue el 31 de marzo y no tengamos la opinión positiva, ¿sí? Entonces, háganlo con tiempo, por favor. Vayan sacando a más tardar en febrero, saquen la opinión positiva, ¿sí? Y traten de tenerla bien renovada para que el 31 de marzo sea una opinión positiva del cumplimiento de obligación, la famosa 32D. Debemos de tener acceso al buzón tributario. Y fíjense cómo aquí, pues básicamente es obvio que yo como empresario voy a querer apegarme al beneficio, pero para apegarme al beneficio tengo que tener activo el buzón tributario, ¿no? Entonces, pues ahí ya nos están haciendo, pues, digo, la obligación ya la teníamos, pues, pero de alguna manera hubo gente que se amparó contra el buzón tributario y ese tipo de cosas. Ahora, para poder tener este beneficio, pues tengo que hacerlo, tengo que tener el buzón tributario activo, ¿no? Hay un tema también que dice colaborar semestralmente con una revisión en tiempo real. Colaborar semestralmente con una revisión en tiempo real.
Ahorita vamos a ver algo de eso porque se publicó en reglas que quieren decir con esto una revisión en tiempo real. El SAT contará con un mes para resolver la solicitud de inscripción al padrón, operando en este caso la negativa finca. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un mes el SAT no me contesta, entonces me voy a dar por negada la inscripción a ese padrón de beneficiarios, ¿no? Ahora bien, la inscripción tendrá vigencia anual por el ejercicio que se otorga. Esto significa que cada año deberá solicitarse la renovación a más tardar al presentar la declaración anual, o sea, a más tardar el 31 de marzo, ¿no? Era lo que les comentaba ahorita, ¿no? Ahora bien, ¿se pueden revocar los beneficios? Sí, sí se pueden revocar los beneficios. Los beneficios del decreto se perderán por, una, no presentar la solicitud de renovación, ¿sí? Se dejen de cumplir los requisitos, Imagínense que yo soy una empresa que para cuando me dieron la inscripción al padrón, todo bien, pero en el transcurso del año 2019, la autoridad me detectó y me clasificó como EFO. Entonces inmediatamente dejo de cumplir los requisitos, ¿verdad? Quienes pierdan los beneficios no podrán volver a solicitar su inscripción y deberán pagar los impuestos por los que se aplicó el crédito durante el año en que se perdieron los beneficios con actualización y reclamos. O sea, perdí los beneficios no quiere decir que de aquí en adelante ya no voy a aplicar la reducción. Quiere decir que me voy a regresar al principio del ejercicio y voy a pagar todo el impuesto al que le apliqué el crédito con actualización y reclamo, ¿no? Entonces eso también es importante y hay que estar atentos de que no se pierdan esos beneficios. Ok, hasta aquí. Todo esto que acabamos de ver es para efectos de ISR. Vamos a irnos al IVA, ¿sí? Acuérdense que en materia de ISR, el ISR es un impuesto propio, es un impuesto que grava las utilidades, ¿no? El IVA es un impuesto indirecto. El IVA no es un impuesto propio, es indirecto. Yo simplemente funjo como un retenedor del impuesto. Al final, el verdadero causante o contribuyente del impuesto, que se llama IVA, es el consumidor final, ¿verdad? Entonces, si al final se le quiere dar el beneficio del crédito, pues el crédito realmente lo va a tener el consumidor final, no el que está trasladando el IVA, ¿no? Que eso era una de las cosas que nos traía muy, muy locos en los primeros días del ejercicio, ¿no? Fíjense bien, el estímulo consiste en otorgar un crédito del 50% del IVA causado a quienes realicen los siguientes actos o actividades objeto del impuesto en establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza norte. Fíjense cómo cambia aquí. Es el estímulo o el crédito va a ser a quienes realicen los siguientes actos o actividades, ¿sí? Aquí no hay que sean actividades empresariales, que sean, son actos o actividades, ¿no? Que enajenen bienes, que presten servicios independientes o que otorguen el uso o goce de bienes en arrendamiento, ¿sí? Estas tres actividades, enajenación de bienes, prestación de servicios y arrendamiento. Y el crédito se aplica directamente sobre la tasa del impuesto causado al momento del acto. Es decir, a una operación grabada al 16%, se le aplicará un crédito del 50%, que son 8 puntos, y así quedaría una tasa neta del 8%. Requisitos. Los requisitos para aplicar el estímulo del IVA son, primero, que la entrega material de bienes o la prestación del servicio se haga en la región fronteriza norte. O sea, yo puedo tener una empresa en Tijuana, ¿sí? Y si me venden aquí en Los Mochis algo y aquí se entrega materialmente los bienes, ese va al 16%, ¿ok? Ese va al 16%. Tiene que ser la venta y la entrega material de bienes en la región fronteriza norte. Si yo, fíjense bien, tengo mi domicilio en Los Mochis y presto un servicio en la región fronteriza norte, esa va al 16% también, ¿ok? Hay que presentar
el aviso de la aplicación del estímulo a más tardar el 31 de enero del 2019. Aquí cambia. Se recuerda que en impuestos sobre la renta había que solicitar una inscripción a un padrón y esa inscripción está sujeta a una autorización por parte de la autoridad. Aquí no. Aquí es simplemente tengo que presentar un aviso de la aplicación del estímulo a más tardar el 31 de enero del 2019. Y quienes inicien actividades van a presentar el aviso junto con su inscripción al RFC. ¿Ok? Entonces, fíjense, los requisitos son diferentes a renta. ¿Qué operaciones están excluidas? O sea, ¿a cuáles le tenemos que aplicar el 16% a pesar de que sean operaciones realizadas en la región fronteriza norte? La enajenación de inmuebles van al 16%. La enajenación de intangibles va al 16%. El suministro de contenidos digitales como audio y video también va al 16%. Obviamente las operaciones que realizan los EFOS y los EDOS van al 16%, y cuidado con esto, insisto, porque EFOS es muy claro, EDOS podemos ser EDOS sin saber nosotros que somos EDOS, entonces tengan cuidado con eso. Ok, hasta ahí fue el texto del decreto en general, pero si se dan cuenta quedaron muchos asegúnes. ¿Cuál fue el primer asegúnes el que nos encontramos? El 1 de enero, bueno, el primero no, pero el 2 de enero, voy a decirlo, empezamos a recibir muchas llamadas de diferentes clientes, colegas, amigos, diciendo, oye, voy a vender algo, tengo que facturar, ya tengo que facturar el 8%. Suponiendo que la respuesta es sí, ya hay que facturar el 8%. La cuestión es, ¿puedo? Pues resulta que cuando quiero facturar, pues el CFDI no me deja poner tasa del 8%. Pues entonces, lo único que me queda es el 16%. ¿Y entonces qué hago? Entonces no vendo. ¿Qué hago? Pues sí, algunos establecimientos, grandes establecimientos de las empresas de cadenas comerciales, ¿qué hicieron? Pues ellos regularon su sistema, no de facturación, pero su sistema de venta, ¿sí? Para que la tasa fuera ya el 8%. Pero si querían facturar no podían, porque es un tema de los PAC, de los proveedores de certificación, ¿sí? Ellos no estuvieron listos es más, a muchos de ellos todavía no están listos para poder facturar con la tasa del 8%. Pues, entonces, pues obviamente nos hacían falta reglas, muchas reglas de operación, que yo considero que las reglas que se publicaron el día de ayer no son suficientes, todavía siguen faltando reglas, ¿no? Y lo que vamos a ver es precisamente las reglas para regular la operación de la facturación para el decreto de estímulos en la región fronteriza, ¿no? Fíjense bien, lo primero que pasó es la regla 11.11.1, ¿sí? Que habla de una opción para presentar el aviso de inscripción en el padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte en materia del ISR. ¿Se acuerdan que aquí en materia del ISR hay que inscribirnos en un padrón y que nos autoricen, ¿no? Entonces, ya quedó claro que ese aviso se va a hacer a través de presentar, a través del portal del SAT, la ficha de trámite 1D-10, ¿sí? Aviso para inscribirse en el padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte, y está contenida en el anexo 1A de la misma modificación a la resolución miscelánea que se presentó el día de ayer, ¿sí? La cuestión es de que ayer le hicimos el intento de entrar al portal del SAT y buscar esta ficha de trámite y todavía no estaba activada. Pues al menos el día de ayer todavía no estaba activada, ¿no? Acuérdense, sí es cierto, tenemos hasta el 31 de marzo, pero yo les insisto, hay que empezar a realizarlo lo más pronto posible, pues, ¿sí? Considero yo que el aviso o esta ficha de trámite tiene que estar activada pronto, ¿sí? Al menos, insisto, hoy no lo revisé, pero el día de ayer no estaba activada todavía, ¿no? Y en la regla 11.2 es el aviso para aplicar el estímulo en materia del IVA. Acuérdense, allá es una inscripción en un padrón, aquí es un simple aviso, ¿no?
Y me dice que las personas físicas o morales que apliquen el estímulo del IVA deberán presentar el aviso de conformidad con la ficha de trámite 4D-10, aviso para aplicar el estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza norte. Que aquí eso es lo que comentamos hace rato. Técnicamente quien debería presentar el aviso sería el consumidor final, sin embargo se está haciendo al traslador del impuesto, ese es el que tiene que presentar el aviso, ¿no? Es decir, el vendedor, pues. Ahora bien, en el capítulo 11.11, ahí vienen las reglas relativas al decreto, ¿sí? Y en estas reglas vienen cosas que tienen que ver mucho con la cuestión técnica de los FDIs, o sea, de los nodos que vienen en los FDIs, pues, ¿sí? Porque, acuérdense una cosa, no disminuyó la tasa del IVA sigue siendo 16%. Lo que hay es un crédito del 50% sobre la tasa. Entonces, en el CFDI, ¿eso cómo va a venir reflejado? ¿Eso cómo va a venir reflejado? Pues aquí me dice la regla 11.11.3. Me dice que la expedición de CFDI en región fronteriza norte, ¿sí? Y todos los contribuyentes que estén ubicados en esa región, que tengan derecho a aplicar el crédito resultado del estímulo en materia del IVA, por las operaciones que realicen en dicha región, fíjense bien, para efectos, aquí lo vamos a ver, para efectos de expedición de CFDI, una vez transcurridas como máximo 72 horas posteriores a que hayan presentado el aviso a que se refiere la regla 11.11.2, que es la que vimos ahorita, el aviso a través de la ficha de trámite 4D-10, ¿sí? 72 horas después de que haya presentado el aviso, ¿sí? Podrán reflejar la aplicación del mismo, o sea, la aplicación del crédito, seleccionando en el catálogo de tasa o cuota del campo o atributo denominado tasa o cuota del CFDI, la opción o valor denominado IVA crédito aplicado del 50%. Es decir, fíjense bien, cuando yo presente el aviso, el PAC, el proveedor de CFDI, el que nos contratamos para poder expedir los CFDI, va a ir y va a revisar que yo soy un sujeto que presentó el aviso y entonces me va a poder aplicar un campo que se llame tasa o cuota del CFDI y se va a llamar IVA crédito aplicado del 50%. Y entonces ya voy a poder poner el IVA al 16% y el crédito del 8%, para que aparezca solamente un traslado del 8% neto, ¿sí? Los proveedores de certificación de CFDI validarán que quienes hayan emitido CFDI usando la opción o valor IVA crédito aplicado del 50% hayan presentado efectivamente el citado aviso. ¿Ok? Por eso es que yo tengo que presentar el aviso y 72 horas después ya voy a poder hacer esto. Oigan, y una pregunta, ¿y antes qué tenemos de hacer? Porque este crédito está vigente desde el 1 de enero del 2019. ¿Sí? Y mientras, oye, todavía no está vigente, o bueno, al día de ayer no estaba vigente la ficha de trámite para presentar el aviso, y todavía me tengo que esperar 72 horas después de que presenté el aviso, entonces, ¿qué debemos de hacer? La verdad es que tenemos dos caminos. Una, seguir facturando con el 16%, ¿sí? Porque acuérdense que este decreto es opcional. Esa es una. Obviamente, si sigo facturando al 16%, ¿a quién no le va a gustar que me facturen el IVA al 16%? Pues obviamente el que va a pagar, ¿no? A ese no le va a gustar. Camino 2 es, te cobro al 8%, pero no te facturo hasta 72 horas después de que presenté el aviso, porque es cuando ya te voy a poder aplicar el crédito, pues, pero te cobra el 8% ya, pues, ¿sí? Entonces, porque la tercera opción de decir te voy a facturar con el 8%, pues no está lista, ¿sí? Porque el requisito número 1 es que haya presentado el aviso primero, y si el aviso todavía no lo puedo presentar, pues obviamente no puedo facturar el 8%. Ahora bien, otra cosa que es muy importante, oye, ¿y qué pasa si en lo que yo estoy
en mi prestación de servicio, voy a decir, o en lo que el acto o actividad que estoy realizando es sujeta a retención de IVA. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Si es sujeta a retención del IVA. ¿Sí? Entonces, también esta regla me dice que para efectos de asentar el dato de la tasa de retención del IVA, los contribuyentes lo harán colocando la que corresponda ya aplicada el crédito del 50% que otorga el decreto. Voy a decir, a ver, yo cobré, hasta voy a sacar calculadora, yo cobré 100,000 pesos de honorarios en región fronteriza, 100,000 pesos. Por el 16%, pues son 16,000 pesos. Pero de esos 16,000 pesos tengo un crédito del 50%, ¿verdad? Entonces tengo un crédito de 8,000 pesos y solamente voy a trasladar 8,000 pesos. Pero la ley me dice que tengo que retener, o me tienen que retener las 2/3 partes, ¿verdad? Entonces esto lo divido entre 3 y lo multiplico por 2. Y resulta que mi IVA retenido, o la retención del IVA, van a ser 5,333.33, ¿no? Entonces, la retención va a ir ya considerando, voy a decirlo así, la tasa del 8%. ¿Ok? Ahora bien, fíjense bien también algunas cosas que realmente en la práctica nos van a generar cierta problemática, ¿sí? Porque la autoridad pretende que a través de las claves de producto, ¿sí?, pueda identificar el SAT que esos actos o actividades no son sujetos al crédito, ¿sí? Entonces, lo dispuesto en esta regla no será aplicable para aquellas operaciones en donde el CFDI señale en el campo atributo clave producto-servicio, como clave producto-servicio la 01010101 no existe en el catálogo, ni para aquellas claves que el SAT llegue a identificar como correspondientes a bienes o servicios no sujetos a los estímulos del decreto de estímulos fiscales de región fronteriza norte. Por ejemplo, si yo pongo en mi CFDI una clave por un servicio de un intangible, voy a decir, pongo la clave regalías por pago del uso de marca, ¿sí? En ese mismo momento, la autoridad va a detectar que esa clave no es sujeta al estímulo y, por lo tanto, no me va a dejar poner el crédito del 50% del IVA, ¿no? Entonces, eso ya operativamente a ver cómo nos va, ¿no? Aquellos contribuyentes que apliquen la facilidad contenida en esta regla sin tener derecho al crédito derivado del estímulo contenido en este decreto, para efectos de facturación, se consideran como emisores de CFDI con errores u omisiones. Y obviamente, si yo expido un CFDI con errores u omisiones, pues voy a acreedor multas, ¿no? La multa que señala el artículo 83 y 84, ¿no?, del Código. Sin perjuicio de las demás sanciones y penas que a dicha conducta correspondan conforme a las disposiciones. De las operaciones celebradas antes del 1 de enero y que se cobren a partir del 1 de enero. ¿Sí? Fíjense bien, dice, quienes tengan derecho a aplicar alguno de los créditos derivados de los estímulos estarán a lo siguiente. Primero, en el caso de que se aplique en 2019 el crédito derivado del estímulo en materia del IVA, al recibir el pago de la operación correspondiente, incluyendo el impuesto causado conforme a ley, podrá, además de generar el CFDI a que se refiere la regla 27135, ¿cuál es el CFDI que se refiere a la regla 27135? Pues es el complemento de pago, ¿verdad?, el recibo electrónico de pago. Además del recibo electrónico de pago, emitir un CFDI tipo egreso por el monto del crédito derivado del citado estímulo, señalado en el campo de descripción, que sería IVA crédito aplicado al 50%. Fíjense bien, yo facturé en el 2018 100,000 pesos más IVA al 16%, pero me pagan en el 2019 100,000 pesos más IVA, pero con tasa del 8%. O sea, en lugar de que me paguen 116,000, me van a pagar 108,000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mi recibo electrónico de pago o complemento de pago normal
Pero además voy a hacer otro CFDI de ingreso donde voy a aplicar en el campo de descripción el concepto IVA crédito aplicado del 50% por los 8,000 pesos. ¿Ok? Y con eso se supone que ya quito el efecto del 16% del 2018 y ya dejo el efecto del 8% en el 2019, ¿no? Ahora bien, ese CFDI tipo egreso señalado en el párrafo anterior deberá relacionarse al CFDI de tipo ingreso que se emitió por el valor de la operación y emitirse de conformidad con lo dispuesto en el Instituto de Llenado de Operaciones Celebradas en la Región Fronteriza Norte, publicado en el portal del SAT, que todavía no se ha publicado, ¿no? Pero al final de cuentas, hay un procedimiento ya establecido para cuando cobre en el 2019 cosas que ya había facturado en el 2018, ¿sí? Bajo este proceso, ¿no? Pues que habría que ver exactamente cómo va a funcionar, ¿no? ¿Ok? ¿Se acuerdan que hace rato comenté que tendríamos que, a través de un programa de verificación en tiempo real, teníamos que contribuir con la autoridad para un programa de verificación en tiempo real? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es un programa de verificación en tiempo real? ¿No? O sea, ¿sí? Entonces, porque habla de una colaboración que debemos de hacer, ¿sí? Para ese programa de verificación en tiempo real. Entonces, se considera que los contribuyentes colaboran semestralmente en el programa de verificación en tiempo real, a que hace referencia a dicha disposición, siempre que presenten la información y documentación señalada en la ficha de trámite 6 de 10. O sea, fíjense cómo este decreto nos lleva a estar presentando cierta información también, ¿no? Primero, inscribirnos para efectos de impuestos sobre la renta. Segundo, presentar un aviso para efectos del IVA. Ahora, este informe al programa de verificación en tiempo real para los contribuyentes de la región fronteriza norte, que también viene contenido en el anexo 1A. Ahora, si del análisis a las manifestaciones y documentación presentada por el contribuyente, la autoridad requiere mayor información, o sea, hace que derivado de este aviso que vamos a presentar a través de esta ficha de trámite, a la autoridad no le gusta algo o siente que le faltó información, entonces no va a poder requerir información adicional, ¿sí? Y obviamente esa información me la va a requerir pues la autoridad que le corresponda, si es a manera local, pues la Administración General local aquí, o si es de grandes contribuyentes, ¿no? Entonces, hay que esperar a ver qué pasa con esto, ¿no? O sea, pero hay una colaboración que debemos de hacer los contribuyentes para verificar, voy a decirlo así, que la aplicación del decreto es correcta. Pues, entonces, estas fichas de trámite son importantes que debemos de realizar, ¿no? Ahora bien, también la regla 11.11.5 vuelve a reaclarar lo que ya habíamos dicho. Se considera que se cumple con el requisito de que al menos el 90% del total de los ingresos sean obtenidos exclusivamente en la zona de la región fronteriza norte durante el ejercicio inmediato anterior de que se trate, cuando dichos ingresos correspondan a la realización de actividades en la región fronteriza norte sin incluir los ingresos que deriven de bienes intangibles, así como los correspondientes al comercio digital. Entonces, habría que ver cuál es este efecto, ¿no? Yo quiero pensar que si yo cumplo el 90% de mis ingresos en región fronteriza, cumplo el 90%, entonces le voy a poder aplicar el decreto o el estímulo al 100% de mis actividades. No importa que el 95% sean ingresos en región fronteriza y un 5% sean fuera de la región fronteriza. De todas maneras, le voy a aplicar el estímulo al 100% de mis ingresos, ¿no? Caso contrario, si no cumplo el 90% de mis ingresos en región fronteriza, entonces solamente voy a aplicar el estímulo en la proporción que representen los ingresos de la región fronteriza al total de mis ingresos, ¿no? También dice que se entiende que también se pierde el derecho a aplicar el crédito fiscal previsto en el artículo 2 del decreto de referencia cuando
es lo que comentaba hace rato. Cuando en los pagos provisionales, teniendo impuesto causado, no se aplique el crédito citado. Y la pérdida de ese derecho de crédito respecto del pago provisional de que se trate, aplicará para los subsecuentes pagos provisionales y en la declaración anual del ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, voy a decir, en el pago provisional de marzo, yo tuve derecho a un crédito de 100 y no lo apliqué, ese crédito de 100 ya lo pierdo en todos los pagos provisionales subsecuentes y también lo pierdo en la declaración anual, ¿no? Creo que ya lo había comentado hace rato. Ahora bien, también se acuerdan que tenemos que comprobar la antigüedad en la región fronteriza, los 18 meses. Entonces, también me precisa la autoridad qué documentación debo de llevar para comprobar esa antigüedad. Me dice que para comprobar la antigüedad de su domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento dentro de la región fronteriza, ¿sí?, debe de llevarse, entre otros documentos, estados de cuenta bancarios, recibos de pago de servicios como luz, agua, teléfono, ¿sí?, boletas de pago de predial o catastro, y en todos los casos los documentos que se exhiban deben estar a nombre del contribuyente, donde se observe el domicilio fiscal o el domicilio de la sucursal, agencia o establecimiento, ¿no? Entonces, es importante esta parte porque así es como vamos a comprobar la antigüedad de los 18 meses, ¿no? Ahora, recuerden también que cuando nos inscribimos al RFC, tengo que comprobar la capacidad económica, activos e instalaciones, es decir, que tengo toda la infraestructura para realizar los actos o actividades a los que digo que me voy a dedicar. Pues si esto, como ya sabemos, pues nos huele mucho a EFOS, ¿no? ¿Cómo vamos a acreditar esa capacidad económica? Con un balance del año inmediato anterior. Pues si estoy iniciando actividades, pues ¿cuál balance da? ¿Sí? O del periodo mensual más reciente que se tenga en los casos de ser reciente creación o por inicio de operaciones. El registro contable y documentación soporte de las pólizas relacionadas con inversiones, además de la demás documentación que acredita la legal propiedad, posesión o tenencia de los bienes que constituyen la inversión, las fotografías de las mismas, comprobantes de pagos y transferencia de las erogaciones realizadas por la adquisición de bienes, precisar y documentar si la inversión en activos fijos nuevos van a ser destinadas en su totalidad a actividades en la región fronteriza norte, documentación soporte de las fuentes y condiciones de financiamiento, actas protocolizadas de la aportación de capital, estados de cuenta donde se vea el financiamiento, la procedencia de dichos recursos, incluyendo el estado de cuenta correspondiente a los socios accionistas en el caso de aportación de capital, es decir, de mi cuenta como socio salió el dinero y llegó a la cuenta de la empresa, ¿no? O sea, un amarre muy importante. Indicar la información de mobiliario, maquinaria y equipo de su propiedad que se utilizará para realizar las operaciones, con su respectivo registro contable, con sus FDI, con las fotos, los planos de los lugares físicos donde se va a desarrollar el proyecto o la actividad, el número de personal contratado, indicando el registro de inscripción en el IMSS y aportando el primer y último recibo de pago de las cuotas obrero patronales ante el dicho instituto. Tratándose de la adquisición de inmuebles, se presentarán los títulos de propiedad en la que conste la inscripción en el registro público y bueno, todo esto, ¿sí? Ahora, para comprobar la obtención de los ingresos en la región fronteriza norte, ¿sí?, pues vamos a tener que también, fíjense, también debemos de demostrar esto, ¿sí? ¿Cómo? A través de una manifestación bajo protesta de decir verdad, que en el ejercicio inmediato anterior obtuvieron cuando menos el 90% de sus ingresos en la región fronteriza norte, conforme a la regla que ya vimos 11.11.5, diferenciando los montos de los ingresos contenidos en la región fronteriza norte y los obtenidos fuera de esta. En su caso, la integración de los ingresos deberá ser por sucursal, agencia, establecimiento, y la suma de estos deberá coincidir con el monto reportado en la balanza de comprobación al 31 de diciembre del ejercicio en que corresponda, ¿no? Y entonces volvemos aquí a los temas de las personas físicas, ¿no? Yo puedo tener ingresos reportados, cobrados, y puedo tener ingresos devengados que no he cobrado,
y pues nunca me va a cuadrar, pues, o sea, sí, pero bueno, esos son detalles que habría que ver cómo los vamos a solucionar, ¿no? En su momento. Documentación para comprobar que los bienes adquiridos son nuevos, pues también, pues con los FDI, ¿no? Y con los pagos, con el estado de cuenta, y con la póliza de registro contable, ¿no? Ahora bien, se consideran que los contribuyentes comienzan a aplicar dicho estímulo en materia del IVA, ¿no? 11, ¿sí? A partir del 1 de enero del 2019, siempre que obtengan el acuse de recibo de conformidad con la ficha de trámite 4D, aviso para aplicar el estímulo del IVA, contenida en el anexo 1A. Es lo que les comentaba ahorita hace rato, que tenemos varios caminos. Uno, pues seguir cobrando el 16%, que creo que muchos lo han hecho así. Otro, cobrar el 8%, pero pues no facturar, no expedirse FDIs hasta que tenga la aplicación lista, ¿no? Y si hago ese camino, entonces aquí me dice la autoridad que se considera que los contribuyentes comienzan a aplicar el estímulo a partir del 1 de enero, siempre que cuente con el aviso presentado y presentado en tiempo, ¿no? Hay una reglita también para los RIF, porque acuérdense que para efecto de impuesto sobre la renta, los RIF no tienen derecho al estímulo del impuesto sobre la renta, pero sí para el IVA, ¿no? Y entonces ese estímulo consiste también en las operaciones con el público en general, ¿sí? También tienen que separar los actos o actividades en el CFDI correspondiente, ¿no? Y luego me habla de la regla 11.11.13 para los contribuyentes que hacen operaciones de maquila, ¿no? Que hacen operaciones de maquila. También me dice que se entiende por contribuyentes que determinan su utilidad fiscal con base en los artículos 181 y 182 a quienes lleven a cabo operaciones de maquila en los términos del artículo 181, segundo párrafo de citada ley. Porque en el decreto habla de los contribuyentes que realizan operaciones IMES o de maquila, ¿sí? Los IMES no necesariamente pagan a través del Safe Harbor, ¿sí? Entonces aquí como que los excluyen, pues no necesariamente por ser IMES ya no vas a tener derecho al estímulo. Luego vienen unas reglas, ¿sí? Ya estamos mucho sobre el tiempo, ¿no? Pero vienen unas reglas que son más que para nosotros como contribuyentes, son reglas para los proveedores o los famosos PAC, pues, los proveedores de certificación de CFDI, donde ellos les crean ciertas obligaciones como validar, por ejemplo, que tiene que ir el PAC a revisar que el que quiere aplicar el 50% del crédito del IVA haya presentado el aviso, ¿sí? Entonces vienen una serie de reglas que son incluso, insisto, específicamente para los PAC, cosas que tienen que cumplir los PAC, ¿sí? Fíjense cómo el PAC tiene que ir y ver la lista, esta lista son la lista de los que están inscritos en el programa, pues, en el decreto, ¿sí? Para poder que se hagan las validaciones necesarias, ¿sí? Para poder que el contribuyente pueda aplicar el crédito del IVA, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obligaciones nuevas para los PAC, que estos PAC, pues sí, han tenido un gran negocio con los FDIs, pero pues también son muchas las obligaciones que le están cargando, ¿no? Y vienen también, obviamente, amonestaciones, ¿sí? Cuando el SAT detecte que el proveedor no realizó las validaciones y las especificaciones contenidas en el apartado 3 del documento que se refiere a la fracción 16 de la regla 2728 de esta resolución, pues es una sanción o amonestación que puede terminar inclusive en la cancelación del permiso para operar como PAC, ¿eh? Y obviamente se dan a conocer a través de la sexta resolución miscelánea el anexo 1A de las fichas de trámites fiscales a las que hicimos referencia ahorita, ¿no? Todo lo que vimos ahorita de las reglas, esas reglas no están publicadas todavía en el Diario Oficial de la Federación, pero están ya publicadas en la página de internet del SAT, ¿no? Entonces, acuérdense que hay
unas resoluciones por ahí que dice que todo lo que esté en la página de internet del SAT y que establezcan beneficios a los contribuyentes, pues lo pueden aplicar aun cuando no estén publicadas de manera oficial. ¿Ok? Es el momento en que ya podemos abrir los micrófonos y podemos preguntar, ya sea por chat o ya se hace por en vivo, ¿no? Dice, y si ya pagamos lo provisionado del 2018, ¿por lo pagado debemos solicitar los FDI de egresos? No. O sea, si ya pagamos lo del 2018 con tasa 16% en el 2019, pues no, o sea, sí podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo. Podemos ir con el proveedor y decirle, ¿sabes qué, proveedor? Yo te debí de haber pagado 108,000 pesos y te pagué 116,000. Entonces, regrésame los 8,000 y hazme el CFDI de ingresos y hazme el recibo electrónico de pago pues con los 108,000 en lugar de los 116,000, ¿sí? Ese es un camino. ¿Lo podemos dejar así? Sí, también lo podemos dejar así, creo que no pasaría nada. Al final de cuentas, uno trasladó y el otro acreditó, ¿no? Entonces, creo que sí puede ser ambos caminos. Para efectos del ISR, si mi domicilio fiscal está en zona fronteriza, pero tengo un establecimiento en el interior de la República, ¿pudiera estar en el decreto? Ya que lo que cuenta es el domicilio fiscal, ¿no? No, acuérdense. Por supuesto, lo platicamos hace rato, ¿no? Si yo tengo un establecimiento en región fronteriza, pero también opero fuera de la región fronteriza, acuérdense que hay un requisito del 90-10. Si más del 90% de mis actos o actividades se realizan en región fronteriza, yo considero que al 100% de los ingresos le puedo aplicar el estímulo. Pero, si no cumplo el 90-10, es decir, voy a inventar el 80% de mis ingresos son en región fronteriza y el 20% son fuera de la región fronteriza, entonces a solamente el 80% de mis ingresos le podré aplicar el estímulo y no al 20% que queda fuera. ¿Ok? Y no, lo que cuenta no es el domicilio fiscal, lo que cuenta es dónde realizo los actos o las operaciones, pues eso es lo que cuenta. Y efectivamente, si no tuviera el 90% puede ser proporcional, sí, así es proporcional. A ver, me preguntan, ¿podría repetir lo de los complementos de pago con lo del crédito diésel, la retención de IVA en su caso, entonces debería ser sobre el crédito? A ver, voy. Primeramente, yo soy un sujeto que la ley obliga a que me retengan una parte del IVA. Por ejemplo, honorarios, ¿sí? Entonces, yo le voy a prestar un servicio a un cliente, ¿sí? Y le voy a trasladar 100,000 pesos, voy a decir, ese es el acto de actividad, le debería de cobrar 16% de IVA y me tendría que retener las 2/3 partes de ese 16%. Entonces, hoy, ¿cómo va a ser? Si no va a ser el 16% el traslado, va a ser el 8% solamente, entonces me va a retener las 2/3 partes, pero de los 8 puntos porcentuales, pues, ¿sí? Lo ponía en un ejemplo. Si el IVA son 8,000 pesos, lo que me va a retener son 5,333.33 pesos. Pues entonces, el traslado o la retención del IVA va a ser sobre el 8% y no sobre el 16%. Ahora dice, no es tema, pero ¿hay crédito diésel para 2019? ¿Todo sigue igual? No es tema, estoy de acuerdo, pero el crédito diésel sufrió un cambio muy importante para 2019 y ya nada es igual, diría el otro, ¿no? O sea, entonces, el tema de crédito diésel lo vamos a ver, les adelanto un poquito,
vamos a tener cafecito el próximo lunes. El 14 de enero vamos a tener cafecito también. Y el tema del 14 de enero va a ser todos los avisos que tenemos que presentar al inicio del ejercicio, ¿sí? ¿Por qué no lo podemos dejar muy lejos? Pues entonces, porque la mayoría de los avisos que tenemos que presentar los tenemos que presentar en enero, ¿sí? Entonces, no le puedo dar mucho tiempo. Vamos a tener cafecito en enero, el día 14, con el tema de los avisos que hay que presentar en el SAT, o los diferentes avisos que tenemos que presentar en el mes de enero. Y el 21 de enero vamos a tener el tema de todas las modificaciones fiscales para 2019. En ese 21 de enero vamos a tocar el tema del crédito diésel, ¿sí? ¿Cómo quedó el crédito diésel a partir de enero del 19? ¿Ok? Seguimos. Dice, en materia de limitantes para obtener los beneficios del decreto, el hecho de estar adheridos al decreto que otorga beneficios fiscales y administrativos a patrones y trabajadores del campo, ¿me deja fuera? Yo creo que no, porque son dos cosas y dos leyes totalmente diferentes, ¿sí? Pero, Constitución, o sea, estoy viendo quién me está preguntando, ¿no? No se preocupen mucho porque no estamos dentro. Los agapes, acuérdense que están fuera del decreto, de todas maneras, pues. Entonces, no veo, si estoy dentro del decreto, es porque soy agrícola. Y si soy agrícola, no entro a este estímulo, a este beneficio, a este decreto. Entonces, no son coincidentes los dos, pues. Entonces, sería cuestión ahí de Constitución que me están preguntando eso, pues no es objeto, pues de todas maneras, ¿sale? Me preguntan cómo aplica el complemento de pago en lo del IVA del 8, ¿sí? Así va a ser exactamente igualito en el complemento de pago. Va a venir el crédito también y vamos a poder poner ahí el crédito del 8%, pues, porque solamente estamos cobrando el 8%. ¿Ok? Muy bien. Pues parece que ya terminamos, nos pasamos unos minutos, pero creo que valió la pena. Agradecerles a todos su atención. Y primero Dios, recuerden, nos vemos el lunes 14 con el tema de los avisos. Que tengan una buena semana, un feliz año y saludos a todos. Nos vemos.